Bendiciones para todos. Bueno, en esta noche quiero saludarlos, darle gracias a Dios por poder estar aquí para poder compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón en estos días, en estos tiempos. Que te saluda y te bendice el profeta Esteban Acosta, pastor y profeta, aquí en Rosario, Argentina. Y darle gracias a Dios porque Dios siempre nos está dando palabra, Dios nos está ministrando, Dios está haciendo cosas en nuestras vidas y la verdad que nosotros entendemos que en este tiempo hay una clara revelación de parte de Dios para los hombres de Dios, para aquellos que le buscan al Señor. Y por eso en esta noche, quería compartirles esta palabra que se encuentra en el libro de Esther. Yo puse como título a este mensaje: entendiendo y honrando el lugar de mi asignamiento. Entendiendo y honrando el lugar de mi asignamiento. Sabe que es importante entender el lugar, entender y honrar el lugar de nuestro asignamiento, donde Dios nos colocó, ya sea en una familia, en un matrimonio, en una iglesia, en un ministerio, en el lugar donde Dios nos asignó, en una fábrica, en un negocio, el lugar de nuestro asignamiento. Tenemos que entender y honrar para qué Dios nos puso, para qué Dios nos trajo, para qué Dios nos colocó. Cuando nosotros logramos entender eso, somos personas que podemos fluir y podemos desarrollar una vida y una gracia de Dios con plena certidumbre y libertad. Entonces, compartía yo esta palabra en algunos lugares y quería también hacer este video y poder enviarla también para hombres y mujeres de Dios, que en este tiempo Dios está usando, está levantando a hombres y mujeres que Dios ha llamado y ha comisionado con un propósito poderoso y un propósito grande para la vida de ellos. Y dice así el libro de Esther, el capítulo 4, el versículo 13, hablando de esta mujer de Esther. Vamos a hablar en esta noche. Dice así, el capítulo 4, el versículo 13 dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no piense que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si calla absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, más tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora no has llegado al reino. Le hace una pregunta y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis 3 días, noche y día ayunad. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Esta historia es una historia tremenda para aquellos 70 años de cautiverio que Dios había soltado sobre la nación de Israel. Ahora ellos están en cautiverio, están esparcidos, están en el tiempo sobre el gobierno del rey Asuero. Ellos están bajo el liderazgo del rey Asuero. El rey Asuero era aquel hombre que gobernó desde la India hasta Etiopía, creo que algo así, dice la palabra del Señor, y él gobernó sobre 120 provincias. Era un hombre con un poderío impresionante para aquellos días, un hombre que estuvo gobernando. Y en ese reinado, en esas provincias, estaban los judíos que habían sido llevados exiliados, que habían sido llevados del cautiverio al cautiverio, y dice la palabra de Dios que allí estaba Mardoqueo, estaba Esther, que eran judíos. Mardoqueo, Esther eran judíos, y Esther había quedado huérfana porque su padre y su madre murieron, y dice la palabra de Dios que la adoptó Mardoqueo, quien vendría a ser su primo. El primo mismo adoptó a esta joven doncella para que estuviera o fuera la hija de él y él pudiera ayudarla porque había quedado huérfana. Dice la palabra de Dios que esta jovencita, esta Esther, fue llevada y convocada por el rey, porque también estaba la reina Vasti, que aquellos días fue esa mujer que cuando el rey Asuero hacía banquete y convidaba a todos los hombres que estaban en diferentes provincias, las personas sobresalientes, los gobernantes, las personas del ejército, dice que cuando él convocaba banquete venían de todos lados, pero dice que Vasti no quería estar con el rey Asuero en el banquete, sino que ella hacía un banquete para ella
y otras mujeres. Entonces desagradó esto al rey Asuero y la despidió y la echó de otra manera, la sacó del reinado y comenzó a elegir otras mujeres o otras doncellas para que reinen en el lugar de Basti. En esto va Esther de la judía, la llevan a Esther. Ellos no sabían que Esther era judía, no sabían nada de esto. Mardoqueo también le había dicho a Esther, mira, no comentes que tú eres judía. Dice la palabra de Dios que ahí al lado del rey Asuero había un hombre que se llamaba Amán. Este Amán era un hombre que tenía mucho poder, mucha influencia, estaba siempre con el rey y el rey le dio ciertos honores, cierto poderío para que él pudiera gobernar, y este hombre fue y comenzó de alguna manera a poder hacer que la gente se postre ante él, que se arrodille, que lo veneren, que de alguna manera le adoren. Y dice que cuando llegó a este hombre, a Mardoqueo, Mardoqueo por ser judío, sabía que no podía adorar a ningún hombre. Al Dios que él adoraba era a Jehová, Dios de los ejércitos, a nuestro Dios. O sea, él tenía ya su cultura improntada, su vida improntada, entonces él no se iba a postrar delante de nadie, de ninguna imagen ni de ninguna persona. Entonces dice que este hombre Mardoqueo le dice a Amán, yo no me voy a postrar delante de ti, no lo voy a hacer, no es mi costumbre, no es lo que nosotros hemos aprendido, yo adoro a Dios. Entonces dice que Amán se enojó mucho, se airó, se enojó y dice que fue a Asuero y comenzó a llenarle la cabeza al rey Asuero, a decirle, mira, en tu reino hay gente judía, hay gente de otras naciones que no te respeta, que no te veneran, que no te honran. ¿Para qué lo vamos a tener en el reino? ¿Por qué no haces un edicto de muerte? Y en ese edicto de muerte vamos a matar a toda esta gente. Total, en tu reino no te benefician en nada esta gente. Entonces dice que el rey Asuero, dice la palabra de Dios, que agarró y dice que hizo carta por escrito que llevaran a las diferentes provincias y comenzaron a llevar las cartas, los escritos, dando un edicto de muerte para todos los judíos, que en tal fecha, tal día, iban a ser exterminados todos los judíos que se hallaban bajo el reinado del rey Asuero. Dice que por correo y a través de hombres comenzaron a mandar las cartas y en un momento golpean la puerta de Mardoqueo, que era judío, y le entregan una carta donde Mardoqueo comienza a leer que decía que en el mes tanto, en el día tanto, ellos iban a ser exterminados, que se lo iba a matar. Entonces dice que Mardoqueo comienza a llorar, comienza a clamar, a llorar, dice que se viste de cilicio, se pone una vestidura que los hombres que se vestían de esta manera estaban representando que estaban en luto, en amargura, en dolor. Dice que esparció ceniza sobre su cabeza. El cilicio era una prenda de piel de cabra que representaba tristeza, dolor, luto, amargura. Y dice que Mardoqueo comenzó a llorar desesperadamente, sabiendo que tal día lo iban a matar a todos los judíos. Comienza a clamar, comienza a llorar. Se fue al palacio del rey. Había un llanto impresionante en la vida de Mardoqueo. Dice que era algo terrible. ¿Por qué? Y dice que todos los judíos en todas las provincias estaban en luto, en amargura. Dice que su cama de día y de noche era llanto, era pan de dolor, era amargura. ¿Por qué? Por la palabra y el edicto de muerte que se había soltado sobre todos los judíos. Tal día lo iban a exterminar a los judíos. También dice la palabra de Dios que Esther estaba en otro lugar, en otra provincia, estaba allí en el palacio del rey. Había unos lugares donde se llevaban doncellas que estaban allí para ser elegida por reina. Entonces dice que ella estaba ahí, estaba con otras mujeres, con otras doncellas, estaba allí para presentarse delante del rey, y dice la palabra de Dios que Mardoqueo le manda decir estas palabras que recién estaba mirando, estas palabras le manda decir a la reina Esther, le manda decir estas palabras. Entonces Mardoqueo entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no piense que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Lo que Mardoqueo, que figura del Espíritu Santo, le manda decir a Esther, le dice, mira Esther, tú también eres judía. Tú también tienes un asignamiento. Tú también fuiste escogida por Dios. Tú eres una judía.
Y no porque vos estés en el palacio real vas a escapar de este edicto de muerte, porque este edicto de muerte salió para todos los judíos. Entonces dice que Mardoqueo le dice, no piense que vos vas a escapar de esto, por más que estés en el palacio del rey, más que cualquier otro judío. Vos igual, la sentencia ya está dada. Y la sentencia también te va a tocar a ti, Esther. Entonces le dice, porque si calla absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Le dice, en otras palabras, le dice en Mardoqueo a Esther, Esther, es el momento que tienes que hablar. Esther, es el momento que tú tienes que hablar, porque si tú callas, si tú no quieres obedecer a lo que Dios te está mandando, si tú no quieres hablar, ¿sabe que hay algo que el enemigo quiere con los hijos de Dios, con los hombres de Dios, con las personas de Dios? Es que callen, que no hablen, porque el poder de la vida y de la muerte está en la declaración, está en la lengua, está en la palabra. Todo lo que se materializó y nosotros lo vemos materializado tiene que ver con la palabra. Por eso Dios con la palabra creó los cielos, la tierra, la firmó, creó los monstruos marinos, los vegetales, las aves, creó todo por la palabra. ¿Por qué? Y lo que el enemigo quiere es que nosotros callemos. Lo que el enemigo de alguna manera quería era que Esther tenga miedo y ella se calle. Y es lo que el enemigo ha salido un mensajero. Dios me ha revelado a través de 3 días de oración y de ayuno. Dios me ha revelado que ha salido un mensajero de Satanás del mismo infierno para tratar de hacer callar a los hombres y mujeres de Dios, para que no digan palabra, para que no suelten palabra, para que no profeticen palabra, para que no hablen lo que Dios realmente quiere que hablen en este tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios que Mardoqueo le manda a decir a Esther, Esther, si calla, si tú callas, respiración y liberación vendrá de alguna otra parte. Dios se va a proveer de otra persona. Pero tienes que entender algo, Esther. Has sido puesta en este tiempo. Dios te colocó. Si tú callas en este tiempo, le dice. O sea, no es un tiempo de callar, varón, mujer, hombre, mujer de Dios, que me estás escuchando. No es un tiempo de callar, es un tiempo de hablar. Porque en un momento Pablo, abrumado de circunstancias y de adversidades, dice que un ángel de Dios se le aparece y le dice, Pablo, no temas, porque nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte daño. No calle, habla, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, le dice el Señor a Pablo, porque lo que el enemigo quiere es que te calle. No quieres que profetice, no quieres que hable, no quieres que declare, no quiere que interceda, no quiere que interceda por tu pueblo, por tu tierra, por tu nación, por tu paraje, por tu barrio, por tu familia, por tu ministerio, por tu llamado, por los obreros. No quiere que hable. El enemigo no quiere que tú hables, porque tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios, tú eres una persona que fuiste llamada, escogida, seleccionada con una asignación del cielo, con una asignación de lo alto, del reino de Dios. Entonces lo que quiere es que te calles. Entonces Mardoqueo le dice, Esther, tienes que hablar. Yo te digo en esta hora, proféticamente, varón, mujer, tienes que hablar, tienes que decir, tienes que declarar, no tienes que callarte. Le dice Mardoqueo a Esther, le dice estas palabras, le dice, porque si calla absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. De algún lado Dios se va a proveer. ¿Sabe que Dios se puede proveer de otras personas? Si tú no quieres seguir en el ministerio, Dios se va a proveer de otro. Si tú eres cobarde en el ministerio y no quieres hablar lo que Dios te está mandando a hablar, Dios se va a proveer de otro. Si tú no quieres hacer esa campaña, esa cruzada, si tú tienes temor, tú tienes incertidumbre, si tú en este tiempo en tu economía está flaqueando y no tienes los recursos y tú no lo quieres hacer, otro lo va a hacer. Solamente Dios quiere hombres y mujeres que le crean y que tengan un corazón entendido, y Dios le va a soltar los recursos, Dios le va a soltar el dinero, Dios le va a soltar la gracia, porque Dios ya te dio la gracia, ya te dio la unción, ya te dio el poder, ya te dio la autoridad. Ahora le dice Mardoqueo, tienes que hablar, Esther, tienes que hablar, no calles, varón, mujer, no calle, pastor no calle, apóstol no calle, profeta no calle, evangelista no calle, maestro no calle, salmista no calle, adorador no calle, misionero no calle, hombre y mujer de Dios no calle. En el lugar donde tú estás, puede ser una villa miseria, puede ser un barrio, puede ser un lugar duro, puede ser un lugar de pobreza, de ruina, un lugar de enfermedad. En ese lugar tienes que hablar, tienes que declarar que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo liberta. Tienes que declarar en los ambientes hostiles, es allí
allí donde tienes que ver en la mano de Dios moverse a favor de tu vida y de los que te rodean en este tiempo. Mira lo que dice. Porque si caes absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Si tú no hablas, vas a perecer, Esther. Varón, ¿sabe por qué hay mucha gente que perece? Porque hay mucha gente que no recibe, porque hay mucha gente que muere espiritualmente porque no habla y entonces perece. Lo que Mardoqueo le está diciendo a Esther, si vos te callas la boca, vas a perecer. Vos y la casa de tu padre van a morir, todos van a morir. Vos vas a morir, Esther, tienes que hablar, tenés que entender el lugar de tu asignamiento, tenés que honrar el lugar de tu asignamiento, tenés que entender que Dios te puso en esa familia, Dios te puso en esa casa, Dios te puso en ese hospital, Dios te puso en esa comisaría, Dios te puso en esa cárcel, Dios te puso en ese barrio, Dios te puso en esa ciudad, Dios te puso en esa nación, Dios te puso en esa montaña, Dios te puso en ese lugar. Entonces es importante que puedas entender y honrar el lugar donde Dios te puso. Y mire lo que le dice. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora no ha llegado al reino. ¿Quién sabe, varón, mujer, si para esta hora Dios te trajo a su reino? Dios te trajo y te colocó en su reino. Y entiende la dimensión de reino. No estás en cualquier reino. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. O sea, Dios nos colocó en su reino. Y cuando entendemos que Dios lo colocó en su reino, Dios no nos colocó dentro de una iglesia. Dios no nos colocó solamente dentro de un ministerio. Dios nos colocó en su reino. Y cuando entendemos que Dios nos colocó en su reino, caminamos como agentes de reino. Somos representantes del Dios vivo en la tierra. Representamos al Dios todopoderoso. Lo representamos a Él. Ahora le dice, Mardoqueo le dice a Esther, quién sabe si no llegaste, Dios te seleccionó y te escogió para su reino. Para esta hora llegaste, para esto fuiste asignado, varón, mujer, para esto fuiste comisionado, para esto fuiste ungido, para esto fuiste apartado, para esto fuiste consagrado, le dice Mardoqueo. Esther, y Esther reflexiona, Esther, y Esther es figura de la iglesia. La iglesia tiene que entender para qué fue llamada. La iglesia no fue llamada para hacer psicología a las personas. La iglesia no fue llamada para tocar las emociones de las personas. La iglesia fue llamada para establecer el reino de Dios con poder y con potencia de lo alto. Como decía el apóstol Pablo, me he propuesto no hablar cosas con ustedes de humana sabiduría, sino a Cristo y a este crucificado, para que la cruz de Cristo no se haga vana, sino que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios a través de la cruz de Cristo, hay sanidad, hay milagro, hay liberación, hay transformación, hay restauración. La gente cambia, los cánceres desaparecen, la leucemia es como nada, el HIV es como nada, todas las enfermedades, los huesos, Dios hace páncreas nuevo, riñón nuevo, corazón nuevo, tendones nuevos, pulmones nuevos, hígados nuevos. Dios hace todo nuevo, hace estiramiento de pie, Dios levanta a los paralíticos, Dios resucita a los muertos, Dios hace cosas extraordinarias y la quiere hacer a través de tu vida y de mi vida. Para esta hora Dios te convocó a su reino. Dice la palabra de Dios que Esther le responde estas palabras. Y le dice y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, porque yo estoy puesta en el reino. Ayunad por mí. Ayunad por mí y no comáis ni bebáis 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver el rey. Y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther le dijo: ayunen por mí. Yo soy la puerta. Y sabe que nos cuesta entender a nosotros los hombres de Dios, que cuando Dios está usando un hombre, cuando Dios tiene una palabra con un hombre, cuando Dios está levantando un hombre, cuando un hombre es una puerta, es una bisagra, cuando Dios lo ungió a un hombre, cuando Dios depositó cosas en un hombre, no cuesta invertir, no cuesta dar, no cuesta entender. En otras palabras, Esther dijo: ayunen por mí, porque yo soy la que puedo interceder por ustedes. Yo soy la puerta de salvación. Y sabe que salió un edicto de muerte del mismo infierno contra la iglesia, porque Dios me reveló en estos días que el diablo no quiere
quiere matar a Esteban Acosta. El diablo quiere matar lo que porta Esteban Acosta. O sea, en otras palabras, el diablo quiere matar a la iglesia, la quiere matar espiritualmente, para que los hombres de reino no se levanten, para que las mujeres de reino no se levanten, para que los intercesores no entiendan el lugar de su asignamiento, para que los profetas no profeticen, para que los apóstoles no hagan el trabajo que tienen que hacer, los evangelistas, los pastores, los maestros. Con ese fin salió un mensajero de Satanás para tener cristianos muertos espirituales, para que no se les revele nada, no haya pasión por las almas, pasión por los perdidos, pasión por la obra, para que no se formen obreros, no se formen pastores, no se formen líderes, para que la iglesia no se una. Sabe que cuando nosotros vemos que Dios está usando un hombre, tenemos que invertir en ese hombre, tenemos que invertir en esa mujer. Cuando nosotros vemos que Dios está haciendo a través de algo, a través de alguien. Mire, cuando Jesús vino a la tierra, la gente entendía que Jesús estaba haciendo algo, Dios estaba haciendo algo a través de Jesús y era el Hijo de Dios. La gente corría, la gente iba, la gente invertía. ¿Sabe qué? Dice que la reina de Sabá vino de otras naciones a ver la sabiduría de Salomón, porque Dios lo levantó a Salomón con sabiduría. Y ese es el punto, que a veces nosotros nos encerramos en nuestro ministerio, nos encerramos en nuestra terrenito, nuestra quintita, nos encerramos en nuestras cosas, cuando Dios tiene mucho más, cuando Dios quiere hacerte ver cosas mayores. ¿Por qué cuando Jesús lo manda a llamar a Natanael, le dice: mira, Natanael, yo te vi cuando estaba debajo de la higuera? Y dice que Natanael quedó pasmado y le dijo: pero te digo algo más, ahora crees porque te dije que te vi debajo de la higuera, pero de aquí en adelante yo te voy a decir algo, le dijo Jesús. De aquí en adelante vas a ver el cielo abierto y ángeles que descienden, suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Lo que Jesús le estaba diciendo: mira, si tú te apegas a mi ministerio en este tiempo, si tú te apegas a lo que Dios me ha puesto en mi vida, si tú te apegas a lo que Dios está haciendo con mi vida, vas a ver los cielos abiertos. No es una soberbia, no es un orgullo, no es un capricho que un hombre de Dios esté siendo usado por Dios y nosotros no invertamos en ese hombre de Dios, no invertamos en las personas que Dios en este tiempo está levantando. Eso es mentalidad de reino. Yo no puedo tener envidia o celo, no debo tener envidia o celo, porque Dios nos dio a cada uno lo que Él quiso darnos, nos dio a nosotros, y nosotros tenemos que entender eso y tenemos que apoyar eso. Entonces Esther le dijo: ayunen, no ayunen por otro, no hagan nada por otro, no ayunen por las otras doncellas, no ayunen por el rey, no, ayunen por mí. Yo soy la puerta, yo soy la bisagra, que voy a abrir una gran puerta de salvación y se va a cambiar un edicto de muerte por un edicto de vida, le dijo esta reina Esther, que es figura de la iglesia. Y dice que comenzaron a ayunar Mardoqueo, y dice que Esther le dijo: y después que yo ayune y ustedes ayunen y yo ayune, yo me voy a presentar al rey. Y había una ley que nadie se podía presentar al rey sin que el rey le mandase a llamar. Y dice que cuando ella ayunó y ella oró, y oraron y ayunaron, y Mardoqueo con todos los otros judíos en Susa, en otro lugar, dice que ella fue a presentarse al rey, y dice que llegó y golpeó la puerta del rey, allí en el palacio del rey. Él estaba en su silla, estaba en su aposento, estaba sentado, y dice que el rey le dijo, le extendió el cetro de oro como diciendo: pasa, habla conmigo, tiene lugar para hablar. Lo único que a veces puede abrirnos puertas grandes, poderosas, puertas eficaces, puertas de restauración, puertas económicas, puertas que están cerradas hace años, es la oración en grupo, es el ayuno en conjunto, es poder ver más allá de lo que nuestros ojos están mirando. Le digo algo, mire, de parte de Dios le digo esto en esta noche para todos los que van a escuchar este video: si Dios está usando un hombre en sanidad, en liberación, en restauración, en palabras proféticas, si Dios está usando, llévalo a tu ciudad, llévalo a tu barrio, llévalo a tu nación, llévalo a tu congregación, llévalo. ¿Sabe por qué? Porque te va a dejar ahí y te va a dejar la unción de Dios. Ese hombre está portando la unción de Dios, esa persona está sanando enfermo, Dios lo está usando. ¿Por qué iban a buscarlo a Eliseo de diferentes lugares? ¿Por qué Naamán, con una lepra, un general lleno de dinero, se fue hasta Israel? ¿Por qué? Porque Dios estaba usando a Eliseo. Y yo quiero profetizarte algo: te van a venir a buscar, te van a pagar vehículos, te van a ir a buscar en auto, te van
van a pagar los pasajes, te van a pagar los pasajes en avión. ¿Por qué? Porque hay algo de Dios que se está soltando sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu llamado. Ahora en este tiempo te voy a decir esto de parte de Dios. Dios está abriendo una puerta. Dios te está llevando a otra dimensión. Dios te está catapultando. No es el hombre. Déjame decirte, no es el hombre que te está catapultando. No son las redes. No es el hombre, es Dios que ha depositado algo en tu vida. Y por eso en esta noche yo te digo de parte del Señor que es Dios quien está haciendo algo en tu vida y te está abriendo una puerta y te hace entender que para esta hora fuiste llamado al reino. Dice la palabra de Dios que esta mujer fue y dijo: yo no importa si perezco, que perezca, estoy dispuesta a morir, pero yo me presento delante del rey. El rey le extiende el cetro de oro y le dice: ¿qué necesita, reina Esther? Pasa. Y le introdujo en un ambiente de reino. Y sabe que Dios quiere introducir a la iglesia en un ambiente de reino, porque no importa acá, escuche lo que le quiero decir en esta noche, no importa acá quién Dios usa, lo que importa es que el reino de los cielos se extienda. ¿Recuerdan los días cuando Dios comenzó a levantar a los apóstoles y había gente que lo perseguía y lo metía en las cárceles y se desvanecían los reinos? Pero dice que hubo Teuda o Gamaliel, uno sabio, y dijo: lo perseguimos un hombre que le seguían 500 personas y lo matamos a él o lo metimos en la cárcel y todo se desvaneció. Lo perseguimos a otro hombre, a un Galileo, y lo perseguimos a ese hombre y también cuando nosotros lo apresamos todo se desvaneció. Pero a estos hombres los perseguimos y la gente los sigue. A estos hombres los metemos en las cárceles y las cadenas se rompen. A estos hombres tratamos de matarlo. Lo matamos a Jacobo y no podemos detener el obrar de Dios. No sea, le dice este hombre sabio, que nos encontremos luchando contra el brazo de Dios. Y la iglesia por muchos años ha luchado contra el brazo de Dios, porque cada uno pensamos en nuestro ministerio, pensamos en lo que nosotros hacemos, queremos. Está bien que Dios quiere usarte, pero quiero decirte esto de parte de Dios. ¿Quién sabe si Dios no está escogiendo a tu hijo, a tu nieto, o a ese evangelista, o a ese profeta, a ese apóstol para este tiempo y para esta hora? Tienes que apoyarlo, tenemos que unirnos, tenemos que dejar de pensar solamente, ser tan minúsculo en el pensamiento y pensar solamente en nosotros. Tenemos que hacer grandes cruzadas para que Dios derrame milagros, prodigios, maravillas, señales, cosas sorprendentes. Tenemos que hacer cosas cuando vemos que Dios está usando un hombre, una mujer. Tenemos que ir en pos de ellos, tenemos que apoyarlo, traerlo a nuestro ministerio, dejar que Dios use, que Dios haga como tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Esther, Mardoqueo se lo dijo: para este tiempo y para esta hora ha sido convocada al reino. Dice la palabra de Dios que el rey le dijo: ¿qué quieres, reina? Y dice la palabra que ella le dijo: yo quiero que vengas a un banquete, porque ella, más allá de que ella tenía que salvarle la vida a los judíos, ella quería conocerlo al rey. Este Amán, que era un mensajero que gobernaba 40 legiones de demonios. No recuerdo bien si 6.000 o 40.000, no recuerdo bien cuántos demonios, pero te puedo decir esto: 40 legiones de demonios gobernaba este Amán. Es un mensajero del diablo, que te voy a decir algo, es un mensajero del diablo, que hay que saber cómo trabajar para poder destruirlo, destronarlo. Y dice que él preparó una horca de 50 codos para matarlo a Mardoqueo, porque lo odiaba al judío Mardoqueo. Y sabe que hay algo que el diablo odia: es la unción que tú portas. Sabe que el diablo odia es el nivel de preservación de vida que tú portas de parte de Dios. Sabe que el enemigo te quiere matar y preparó una horca para ahorcarte, para matarte, para matar tu ministerio, te quiere hacer desaparecer, te odia. El diablo te quiere matar, varón, mujer. El diablo quiere hacerte desaparecer. Y dice que este Amán preparó una horca para matarlo a Mardoqueo, al judío, ahorcarlo y hacerlo pasar vergüenza. Pero dice la palabra de Dios que el rey le dijo a Esther: ¿qué quiere Esther? Y Esther le dijo: yo quiero que vengas a un banquete. Esther tenía una necesidad así. ¿Cuál era la necesidad? Salvar la vida de los judíos. Pero ella usó de estrategia, ella usó de sabiduría. Seamos sabios en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo y a través de quién Dios quiere obrar en este tiempo? ¿Por qué? Porque le digo esto de parte del Señor. Dice que el rey le vuelve a decir: Esther, ¿qué quieres? Te doy, pídeme lo que tú quieras. Y dice que Esther le dice: quiero que vengas a otro banquete.
Y dice que le vuelve hacia el rey. Bueno, y que ya fueron al banquete, estaba bien, el rey estaba alegre, le comenzó a mostrar cosas, decir cosas, ganó el corazón del rey. Y sabe que en este tiempo, lo que Dios me revela en este tiempo para los hombres y mujeres de Dios, es más importante que estar con el rey. Que el rey haga algo o que el rey cumpla algún deseo de nuestro corazón. Dios no está Dios no está para hacer lo que nosotros queremos. Nosotros estamos para hacer lo que el rey determine. Estamos para seducir el corazón del rey. Y dice que Esther le hizo 3 banquetes, donde lo conoció al rey. Y el rey le dijo: mira, Esther, decime qué querés, hasta la mitad de mi reino te doy. Y ahí fue el momento donde Esther le habla a Esther de aquel problema, de aquellas cosas que ellos estaban pasando. Y dice la palabra de Dios que Esther pudo conquistar el corazón del rey. ¿Por qué lo estás buscando a Dios? ¿Por fama? ¿Por dinero? ¿Por qué lo buscas a Dios? ¿O lo busca porque quieres estar con él? Esther quería estar con el rey. Y déjame decirte algo. ¿Sabe cómo terminó esta historia? Porque es larga y quiero cortar aquí. Esta historia termina donde Amán, que era el que quería ahorcarlo a Mardoqueo, termina esa misma horca que él preparó para Mardoqueo, Amán mismo fue ahorcado. Fue ahorcado él y todos sus hijos, su casa. ¿Sabe cómo terminó esta historia? Esther gana el corazón del rey, el rey cambia el edicto y manda otro edicto de vida. Dice: ningún judío va a morir, se cambia. Porque cuando nosotros ganamos los ambientes espirituales, todo es transformado, es cambiado. Y quiero profetizarte esto de parte del Señor. Viene un tiempo donde Dios te revela que has sido llamado al reino para este tiempo y para esta hora. Viene un tiempo donde te transformas en una puerta grande de salvación. Viene un tiempo donde te transforma el preservador de vida en tu casa. Viene un tiempo donde te transforma el preservador de vida en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, en tus hijos. Viene un tiempo donde Dios acelera y te catapulta a otra dimensión espiritual. Mire, yo estoy profetizando esta palabra y siento algo fuerte de parte del Señor. Siento que Dios te está tomando, varón, mujer. Siento que Dios está tomando a gente de diferentes naciones, de diferentes lugares, de diferentes lenguas. Está tomando apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros de diferentes lugares. Está tomando hombres de México, hombres de Chile, de Colombia, de Guatemala, de Perú, de Bolivia, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil. Está tomando hombres y mujeres que fueron llamados para este tiempo y para esta hora, para ver lo que nunca antes viste sobre la tierra. Vas a ver milagros extraordinarios, vas a ver sanidades extraordinarias, vas a ver cómo la obra de Dios crece. Recurso vendrá a tus manos para las cruzadas, para las campañas. Recurso vendrá a tus manos para la edificación del auditorio. Vienen los materiales, viene el recurso, viene en este tiempo en el nombre de Jesús los recursos para tu vida, para tu ministerio. Viene esa unción que la estuviste esperando por años, varón, mujer. Viene ese mover de Dios que lo estabas esperando. Vienen los milagros sorprendentes donde la lengua del mudo se suelta, donde los oídos del sordo se abren, donde los cojos saltarán, donde los paralíticos caminarán, donde Dios hará páncreas nueva, riñón nuevo, hígado nuevo, pulmón nuevo, sangre nueva, tendones nuevos, huesos nuevos. Estoy profetizando y diciendo que eso se establece en diferentes naciones de la tierra, en diferentes lugares de la tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret, lo vamos a ver, lo estamos viendo. Y esa ola viene de profetas videntes, de apóstoles videntes, de evangelistas videntes, de pastores videntes, de maestros videntes, de misioneros videntes. Padre, yo declaro esta palabra, profetizo esta palabra, digo esta palabra y declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que esos mensajeros de Satanás que han salido para matar, para destruir, esos mensajeros, ese Amán que ha salido del mismo infierno para traer muerte espiritual a los ministerios, disensión, pelea, pleito, en el nombre de Jesús es quebrado
dominado, ese demonio que por años ha predominado en los ministerios, en las iglesias, en el nombre de Jesús, para traer muerte espiritual en los hombres y mujeres que Dios ha comisionado para este tiempo y para esta hora lo ha establecido. Padre, yo declaro esta palabra y en el nombre de Jesús lo bendigo, lo establezco para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor te bendiga y que esta palabra sea de bendición para tu vida, para tu casa, para tu ministerio. Te saludo desde aquí de Rosario, Argentina. Muchas bendiciones.